Nosotros teníamos, como habíamos dicho, 2 menos 3, efectivamente, eso da menos 1, y podemos decir que con relación a los números naturales, menos 1 no pertenece al conjunto de los números naturales. Los símbolos son muy importantes y se usan mucho, especialmente en materias como lógica matemática, análisis numérico, teoría de números, Sí. en esas asignaturas un poco abstractas de la matemática, en esas ramas. Ese es no pertenece. Entonces, el menos 1 no pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, nosotros podemos decir que la sustracción, ¿verdad? La sustracción no es una operación interna en el conjunto de los números naturales. ¿Por qué razón? Una Ok. operación es interna dentro de un conjunto cuando al operarlo, ese elemento siempre va a estar dentro de ese conjunto, es decir, sean un x1 y un x2, es decir, sean x1 y x2, dos elementos cualquiera, ¿verdad? Que pertenecen al conjunto de los números naturales. Si esos dos elementos pertenecen en el conjunto de los números naturales, o sea, lo que significa es que cualquiera de dos números que yo tome del conjunto de los números naturales y yo los opere, vamos a decir x1 asterisco x2, el resultado tiene que ser igual a un x3 que pertenece a ese conjunto. Escúchame el lenguaje un poco, ahora mismo yo lo aterrizo. El lenguaje un Sí. poquito. eh, ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? El concepto de operación interna es muy, pero muy importante porque a partir de ahí parten muchas cosas que se van a ver en matemática, porque como la matemática primero parte de conjuntos numéricos, ¿verdad? Entonces yo tengo el conjunto Sí. de los números naturales. Dentro del conjunto de los números naturales, yo tengo algo. ¿Y qué yo tengo? Bueno, yo tengo que hay operaciones que son internas y hay operaciones que no son internas. Y eso es muy importante. Una operación es interna cuando yo tomo dos elementos de ese conjunto, cualesquiera, ¿verdad? Y yo los opero. Ese asterisco significa un operador cualquiera. Significa que si yo esos dos números los multiplico, los divido, los sumo, los resto, lo que yo haga con ellos, no importa lo que yo haga con ellos, la operación entre esos dos elementos debe ser un elemento que pertenece dentro de ese conjunto. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con la sustracción? Que si en vez de x1 el elemento es 2 y en vez de ese operador asterisco yo lo que tengo es el operador de la sustracción y en vez del x2 yo tengo el 3, cuando yo haga eso el resultado es menos 1 y ese resultado no pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, la sustracción no es interna dentro de los números naturales. Eso significa que no siempre que yo reste dos números naturales va a ser un número natural. En este Exacto. caso, cuando el minuendo, ¿verdad? Sea menor al sustraendo, va a pasar que el resultado va a ser un número entero. ¿Verdad? Entonces, así salen los números enteros. Menos 1, ¿a quién pertenece? Al conjunto de los números enteros que se simboliza por la letra Z. Y ya a partir todo esto es útil y muy importante porque tener presente cuáles son las letras con las que se simbolizan los conjuntos numéricos, porque usted está dando una materia y de repente el profesor está escribiendo ahí que sea un número tal que pertenece a los Z, que esté en Z, que esté en Q, que esté en R. Porque cada uno de esos conjuntos numéricos tiene una letra que lo representa, que lo simboliza. Entonces, en el caso de los números enteros, se simboliza con la letra Z. Y menos 1 pertenece a los números enteros, Ok. pero no pertenece a los números naturales. Entonces,
¿qué otra operación? Bueno, si yo agarro, por ejemplo, si yo sumo dos números naturales cualquiera, el resultado va a ser otro natural. Entonces, la suma, la adición es interna en el conjunto de los números naturales. Porque si yo sumo dos números cualquiera, si yo tengo a ver que esto es, a ver, ok, por aquí. Si yo tengo un X1 sumado con un X2, el resultado va a ser siempre un X3 que sí pertenece a los números naturales. Si tengo un X1 y lo multiplico por un X2, ese X3 también va a pertenecer a los números naturales. Pero si yo divido un X1 entre un X2, ¿verdad? Recordemos que siempre son números naturales y los números naturales son positivos. Entonces, llamémosle X3, siempre va a pertenecer a los números naturales. En este caso, No, no, ¿verdad que no? ¿Por qué no? no. Póngame un ejemplo. Porque, como hablábamos ahorita, cuando el minuendo es mayor, es menor que el sustraendo, entonces te va a dar un número negativo. Sí, pero en este caso estamos dentro de la resta o de la De- sustracción. En este caso, ah, de en la este caso, sustracción. sí, de la resta, de la división. En este caso lo que estamos es dividiendo un X1 dividido entre un X2. Ese X3 siempre va a pertenecer a los naturales. No, No. no. Póngame un Porque ejemplo. ahí, ¿eh? Póngame un ejemplo. Porque recuérdate que tú estás retando un número menor, un número mayor a un número menor. Sí, Ahí, es en el caso de la sustracción, pero estamos en el caso de la resta, perdón, de la división. Pongamos que de yo la división. tengo uno dividido entre 2, por ejemplo. Exacto. Eso es igual Ah, eso es como a 0.5, ¿eh? exactamente. Pero 0.5 pertenece a los números naturales. No, No, no pertenece a los números naturales. 0.5 pertenece a los números enteros. a los enteros. Yo no. Tampoco. Entonces, 0.5 pertenece a un conjunto llamado Q, que son los números, Llamado, a los números llamados Q, que se simbolizan con la letra Q, que son los sí, números racionales. racionales, sí. Los números racionales. Entonces, nosotros podemos ver aquí, en resumen, que empezando por el conjunto más elemental, ¿verdad? Que son los números naturales que se utilizan Ujú. para contar. ¿Cuál es la función de los números naturales? Contar, enumerar elementos. Los números naturales surgieron de esa necesidad cotidiana del ser humano, de esa necesidad del día a día, de llevar una cuenta de los elementos que yo, de los objetos que recolectaban, de las frutas, ¿verdad? Entonces, era necesario contar. Pero surgieron las operaciones. Ah, yo tengo dos Sí, manzanas, vamos a sumarle tres, tengo cinco. Yo tenía 10 peras, pero colecté 5, ahora tengo 15. Pero entonces, bueno, yo tengo 5, te doy 2, me quedan 3. Pero llega el momento donde a un número menor se le resta uno mayor y eso da un número negativo y ese número no existía. Entonces a ese número hay que buscarle un conjunto, hay que buscarle una familia. Bueno, la familia de ese número es la familia de los números enteros. Se le llama entero de esa palabra, la palabra entero es del alemán Zahlen, que significa entero y se simboliza con la letra Z de la misma palabra Zahlen. Asimismo lo natural es con la letra N de la palabra en inglés natural. Entonces, ok. la cosa se pone buena porque yo digo, ah, bueno, pero ya ahora lo que yo no podía hacer en el conjunto de los naturales,
que era decir 2 menos 3, porque en la primaria los muchachos le enseñan, coge una apretada al vecino. No, pero ya aquí no hay que tomar apretado, sino que sí se puede, simplemente eso da un número negativo. Y ese número negativo pertenece a los números enteros, esa es su familia. Entonces ya hay una familia más grande, y esa familia más grande va a tener características, particularidades que estos números que son los naturales no tenían. Entonces seguimos, ¿verdad? Aquí o pudimos ver que si yo lo sumo, entonces dos naturales cualquiera, 5 más 3, cualquiera siempre va a ser un natural. Si lo multiplico también, pero si lo divido, no. Entonces cuando divido, aparece otro problema, porque entonces llegó la necesidad de que yo lo que tengo es una sola manzana, pero yo tengo que partirla con alguien, tengo que darle a alguien una mitad, una porción. Yo lo que tenía eran 5 peras y tenía que repartírsela a 9 gente, a 8 gente. Yo lo que tenía eran 3 maíces para 6 gente, para 8 gente. Entonces ahora hay que dividir, hay que partir las cosas. Y así surgen entonces ahora unos números simbolizados con la letra Q, que viene de la palabra en inglés quotient. Quotient, que significa cociente. Entonces, estos números ahora pertenecen a otro conjunto, que es el conjunto de los números racionales. Racionales. Y la palabra racional viene de razón o división, que es la palabra en inglés quotient. Cociente, cociente el resultado de una división. Entonces, estos números ahora, un medio, así surgen ahora las llamadas fracciones. Surge un medio, surgen los números 3 cuartos, 2 quintos, y ahí entonces surgen los famosos números decimales. Entonces nosotros vamos a ver poco a poco adentrándonos en cada uno de esos conjuntos, porque tenemos que ver las operaciones dentro de los naturales, ver las operaciones dentro de los enteros, y así nosotros nos vamos por potenciación, radicación. Entonces, pero fíjense una cosa, los números enteros pasa lo mismo con las operaciones internas. Si yo sumo dos números enteros cualquiera, me va a dar dos enteros. Si yo multiplico dos números enteros cualquiera, me va a dar dos números enteros. Si yo eh, resto dos números enteros, me va a dar dos números enteros, me va a dar otro número entero. Entonces, aquí en la suma yo solamente tenía dos operaciones internas. Lo voy a poner aquí. Digo en los naturales. En los naturales, déjame ponerlo con la simbología, y ya si nos vamos grabando, aprendiendo en esa simbología. Yo tengo, Sí, sí, es mejor así con la simbología para que se la vaya grabando a uno, sí. excelente, yo tengo aquí, ¿verdad? Me queda medio raro. En este conjunto, que son los números naturales, y todo eso es demasiado importante porque cuando estamos después en límite y todas esas cuestiones, eso se va a aplicar mucho. En los números naturales, por ejemplo, yo tengo dos operaciones internas nada más. Número uno, vamos a ponerle en su nombre simple, la suma, pero es adición. El número 2, la multiplicación. Multiplicación. Eh, entonces, en los enteros, simbolizado con una letra Z, así, vaya fea. En los enteros yo tengo entonces que entra la suma, entra, sigue la multiplicación, yo tengo de hecho un artículo en una página que yo se lo voy a enviar, donde tengo eso bien detallado y organizado.
Sí, está bien. Para uno estudiarlo. Multiplicación, sí. Y tengo la número, y de ahora entra ¿cuál? Entra la resta. Sí. Entonces, fíjese algo importante, la resta en lo natural se quedó afuera. Porque cuando restábamos un número mayor a un menor me Sí. daba un negativo. Entonces ahí la resta Son no entraba. negativos y los negativos pertenecen a lo entero. Efectivamente. Entonces mire cómo va creciendo. Mire cómo va creciendo. Ahora en lo entero entra la resta, o sea que entran 3. Pero seguimos ahora con los racionales. Sí. Y vamos creciendo, llamado, simbolizado con la letra Q. Pero hay una situación. En lo entero, en lo racionales, perdón, va a entrar la suma, va a entrar la multiplicación va a entrar la resta y una pregunta. La división se quedó fuera en lo naturales y se quedó fuera en lo entero. Y no lo expliqué mucho ahí, la razón por la que se quedó fuera en lo entero, pero creo que era un poco, como decirlo, ¿ve? Era Es como, abundante. sí, sí, ¿verdad? Esa es la palabra, evidente. ¿Por qué? Porque en lo natural se quedó entero, porque cuando yo divido, por ejemplo, 1/2 me da un decimal. Y Sí. en lo naturales no hay números decimales, pero si no hay en lo naturales, en lo entero mucho menos, porque hay que darle la palabra entero, su nombre lo dice. Ahí no puede haber nadie partido. Sí. Entonces, en lo racional le aparecen todos estos individuos quebrados, partidos, decimales. Entonces, la pregunta es, en los racionales entrará la famosa división que no entró ni en lo natural ni en lo entero. Eh, No es por no es por el signo, por si es negativo o positivo. Y ahora vamos a verlo. Y nos vamos a quedar ahí porque con los racionales abarcamos lo que queremos, por lo menos para enmarcarnos y hacer la zapata. Porque si la abarcamos más de ahí, entonces, bueno, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, porque ya luego aquí tenemos que irnos despacio por cada uno de ellos. Ahora fíjense una cosa. En los racionales entra la división, lo voy a poner aquí claro así mismo. Entra, me está quedando la letra así como para arriba, porque es que yo no estoy acostumbrado todavía a escribir con la. Entrara, voy a poner entrara, mejor dicho, si no fuera, oiga bien, si no fuera por un individuo, no lo voy a poner así, está bien, si no fuera por el cero, oiga quién lo daña, ok. lo daña el cero. Oh, ¿cómo así? Bueno, porque entonces aquí dentro de los racionales yo tengo todo tipo de decimales, fracciones, y ya yo le voy a explicar ahora que hay un orden jerárquico. Vamos subiendo de lo natural a lo entero y de lo entero a lo racional, es decir, se van ampliando los conjuntos numéricos. Y por consiguiente, este contiene el anterior y el anterior a su vez contiene el anterior. O sea que hay una bacanería ahí, porque ahora todo lo que son naturales a su vez van a ser enteros. Todo lo que son enteros van a ser racionales. Oiga eso, es decir, que dentro de los racionales van a caber tanto los naturales como lo entero. Es decir, que el conjunto de los enteros va a ser un conjunto grande. Hermano, no, hermano, Sí, mira, tú sabes que ahí cuando diste esa explicación, que le estaba haciendo algo al niño, no te escuché bien. no se, Explícamela de nuevo, ¿cómo es que? no se preocupe, le explico de nuevo. Le decía Ujú, que ahora se va a dar algo interesante porque cada conjunto va a ser ujú. mayor al anterior. ¿Y qué significa eso? Que ese conjunto va a contener los elementos del conjunto anterior. Es decir,
todos los números naturales van a ser enteros. ¿Por qué? Porque el entero es más grande que los naturales. El entero contiene a los naturales. Y de esa misma forma, el conjunto de los números racionales va a contener a los enteros. Es decir, que y ahí viene una cosa muy interesante, donde muchas veces la gente se equivoca. Porque yo le puedo preguntar a usted en un examen y decirle una pregunta falso o verdadero, y ahí mucha gente cae entonces en el gancho. Porque yo le puedo preguntar a usted, todos los números naturales son enteros. Todos los enteros son naturales. Yo puedo ponerle, existen algunos números naturales que son enteros. Existen algunos números enteros que son naturales. Te va a poner verdadero o falso. Yo le puedo poner a usted, no es cierto que los números enteros son racionales. Y toda esa pregunta ahí pueden haber gancho. Porque ¿qué se afirma de todo esto? Que todo natural es también un número entero, Sí, pero no todos los enteros son natural. naturales. Y ahí es que está el detalle. Porque en el conjunto de los números enteros yo tengo números que son negativos. Entonces, si yo agarro, existen algunos enteros que son naturales. Sí, pero porque el conjunto de los números naturales, de los enteros, me contiene a los números naturales, pero los naturales no contienen a los enteros. Entonces, en el conjunto de los racionales, pues, hay otro detalle. La gente a veces asocia que los racionales siempre son fracciones, son decimales, pero el 5 es un número racional. Hoy, ¿por qué el 5 es racional? Y una preguntita, ahí falta un conjunto que se llama los reales, ¿no? Sí, le dije ahorita, que entonces nosotros hoy y en la próxima clase no hablaremos de los reales, hasta que primero no nos adentremos poco a poco en cada uno de estos, Ok, está bien, porque está bien. sería demasiado. Por lo menos por ahora nosotros tenemos una plataforma, una base, un fundamento, viendo lo natural y lo entero y lo racional, y ya con eso nosotros tenemos la base necesaria. Y luego Está a bien. poco vamos a entrar a los reales, porque cuando entremos a los reales, entonces tenemos que hablar de los irracionales. Entonces Ok. los irracionales son otro mundo. Pero qué bonito, porque mire qué pasa, los reales no es nada, no es más que agarrar todo y ligarlo. O sea, Ok. sí, porque, O sea, los reales son el conjunto más grande. sí, yo le voy a dar una idea ya, mire, para ponérselo de una vez un adelanto. Mire, los reales, que se simboliza con la letra R, y que viene del nombre real en inglés, y yo le hago a veces el chiste a los muchachos, que ellos se llaman reales no porque son de la realeza. Pero a veces los muchachos dicen, pero ven acá, pero reales porque son reales y hay otros que son de mentira, que son imaginarios. Y en la realidad, ellos se llaman reales porque son reales y hay otros que son imaginarios. Sí. El conjunto de los reales se divide en dos conjuntos grandes. Este famoso que estamos hablando ahora, que son los racionales, y el otro, que son los irracionales, se simbolizan con una I o con una Q prima. A nivel universitario, normalmente con Q prima que se simboliza. Con una Q, Con una Q prima. Se le dice Q prima por ese como como un apóstrofe. acento, con un estilo de acento rayita. Exactamente. Y a eso es lo que se llama prima. Por Ok. ejemplo, a veces yo estoy tan en matemática y están hablando de que, mira, A y A prima, por ejemplo. Eso es una distinción. Eso es para diferenciar. Entonces, esos dos conjuntos que son los racionales y los irracionales, ellos dos son los reales. Ellos dos son que me conforman los reales. Cuando yo lo uno a los dos, ahí tengo el conjunto de los números reales. Ok. Así de sencillo. Entonces ya luego, como nosotros estamos dándole un review a los racionales, nosotros después lo que hacemos es que cuando terminamos ahí, entonces caemos a los irracionales. Y ya todas las propiedades las vamos a aplicar a los reales. Así yo agarro un número racional y lo divido por cero, entonces tengo problema Sí. problema serio.
¿Qué significa eso? Que yo voy a tomar un racional cualquiera, yo voy a tomar un número y le voy a un número cualquiera, porque yo le voy a llamar sea A, sea A, y vamos a decir que ese número A pertenece a los números racionales. ¿Qué va a pasar? Que si yo tomo ese número A y lo divido por 0, esto que está aquí me da indeterminado. Y usualmente lo simbolizamos con el símbolo de infinito. Y es el problema. Es decir, que la división tampoco está definida en los números racionales. Y no está definida precisamente por ese solo número, por ese cero. Ese cero le daña el tema a los racionales con relación a la división. Entonces la división tampoco entra solo por un número, que es el cero. Porque cuando yo divido cualquier número entre cero, oiga bien, cuando yo divido cualquier número entre cero, el resultado me da indeterminado. Y ahora nosotros nos vamos a... Oiga cómo yo le voy a tocar un concepto de cálculo, así de sencillo. Cheque para acá, mire. Mire lo que vamos a hacer ahora. Fíjense. En cálculo se habla del concepto de límite, ¿verdad que sí? Usted lo ha escuchado bien. Entonces, mire cuán importante es manejar la base. Por ejemplo, la gente a veces está resolviendo un límite. Límite cuando X, por ejemplo, tiende a 2. Es el número 0. Entonces, esa es la importancia por la que los números, conocer los conjuntos numéricos y sus operaciones internas, conocer sus propiedades. Entonces, el problema aquí, repito, no es el cero de arriba, es el cero de abajo. ¿Por qué no es el cero de arriba? Porque si yo tengo una cosa dividida, perdón, si yo tengo un número, llamémosle C, dividido, no, perdón, es 0 que quería poner, sí. Si yo tengo 0 dividido entre una cosa, llamémosle 6, el resultado va a ser 0. Cualquier cosa dividida entre 0 es 0. El problema viene cuando yo divido algo, en este caso lo inverso, cuando yo divido algo, un valor C, entre 0. Ahí viene el problema, porque eso me da indeterminado. Eso tiende a infinito. Y ahí sale el concepto de límite. Pero le voy a explicar con más detalle ahora. Repito aquí, el problema aquí, ese límite no es que no exista. ¿Por qué? Porque yo puedo romper esa indeterminación. Y en el caso de este límite, ya le estoy dando aquí en la introducción aritmética y conjunta, ahora me metí a cálculo. Mire qué pasa. Aquí existe lo que no es que no es bueno explicarle eso. No, pedagógicamente no es coherente. Vamos a eso ahí. Se puede seguir dando un curso de cálculo, ¿verdad? Porque ya entonces yo tengo ahora que explicar un concepto de álgebra y eso va a complicar la cosa. Por ahora no. Sí, vamos al paso. Claro que sí. Por ahora lo importante es que yo... Compañero, una preguntita antes que te siga. Sí. En este curso, ¿hasta qué nosotros vamos a ver? Bueno, la idea era es un curso de precálculo, pero el curso de precálculo incluye álgebra. Pero cálculo ¿Cómo, no. cómo? El curso es un curso de precálculo, ¿entiendes? Entonces, un curso de precálculo te va desde aritmética hasta álgebra. Ok. Sí, un curso de cálculo ya es otra cosa. Ya ese sería otro curso. ¿Pero usted cree que cuando yo termine este cursito, usted cree que yo voy a estar más o menos ahí para yo empujar el paso ahí? Claro que sí, claro que sí. Porque que el tema de, por ejemplo, de cálculo, la principal deficiencia en cálculo es el álgebra. Claro. Porque, por ejemplo, aquí, miren, aquí nosotros nos encontramos, es un límite. Mire el ejemplo. Es la mejor fotografía
es esta que tengo aquí. Y le voy a explicar cuáles son. Se lo voy a demostrar. Mira, esto que está aquí es un límite. Esto pertenece al cálculo. Pero para resolver este límite se necesitan dos cosas. Un conocimiento de la aritmética y un conocimiento del álgebra. Fíjese, Sí, no hay otra dificultad. Resolver ese límite no tiene ninguna dificultad propia del límite, sino de la aritmética y del álgebra. ¿Por qué? Porque primero que la división por cero aquí no se puede. Eso es de una indeterminación. Pero ¿por qué de una indeterminación? Eso no tiene que ver con el cálculo. Eso tiene que ver porque la división por cero no está definida. Y eso ya es un tema de aritmética, de un conjunto numérico que es el de los racionales. Yo tengo los racionales, pero hay un elemento llamado el cero que me impide que la división sea interna en ese conjunto. Es decir, que eso me da indeterminado. Por ese, repito, el problema es el cero de abajo, porque la división por cero no está definida. ¿Por qué? Porque cuando yo divido un número C entre cero, el resultado tiende a infinito. ¿Y cómo yo sé eso? Un ejemplo. Yo agarro y tomo el número 5 y lo divido entre 0.1. Eso me va a dar 50. Yo tomo el número 5 de nuevo y lo divido entre 0.01. Eso me va a dar 500. Yo tomo el mismo 5 y lo divido entre 0.001 y eso me va a dar 5000. Y correcto. si yo sigo agregando 0 a la derecha, ese 5, esa división, ¿qué va a pasar? Crece. Y crece y crece y crece. Mientras más 0, yo pongo aquí la división, el resultado crece de manera inmensa. Y es de ahí, de este tema aritmético, de esto tan sencillo, que se deduce que cualquier cantidad dividida entre cero tiende a infinito. Y ahí entra el concepto de límite, porque lo que está pasando es que cuando yo estoy dividiendo un número cualquiera entre un número que se acerca a cero, mientras más me acerco a cero, vuelvo. Por ejemplo, el mismo 5. Recuerde que este número, mientras más cero a la derecha, me estoy acercando más cero. Entonces, ese mismo Sí. 5, yo ahora lo divido entre 0.001. Y ahora yo no voy a tener 5.000, yo voy a tener 50.000. Ya. Y luego voy a tener 500.000. Y luego voy a tener 5 millones. Y así yo me voy. ¿Por qué? Porque el número se acerca a cero. Por eso entonces Hey. que la Ya. división por cero no está definida. Es un concepto de aritmética. Pero ¿cuál es el otro concepto? Es de álgebra. ¿Por qué? Porque cuando usted llega aquí, y es un error que cometen muchos estudiantes, dicen, bueno, este límite no existe porque es indeterminado. Pero es mentira, ese límite existe. ¿Por qué? Porque ahora que hay que factorizar. Y cuando se factorice, esto que está aquí, que es una diferencia de cuadrado, pero que le dije que si le explico, entonces ya me voy a meter mucho. Y entonces, ya aquí, cuando se factoriza una diferencia de cuadrado, esa indeterminación se va a romper. Oiga bien, esa indeterminación se va a romper. Pero eso es que álgebra. Ahí lo que hay que explicar álgebra. Caso de factorización. Que si el tiempo no da, porque estamos hablando, nosotros estamos programamos creo que fueron 2 clases por semana durante, me parece, hacían como 3 meses. Pero en una clase personalizada se avanza mucho. Pues mire todo ya lo que yo he dicho. No, no, nosotros cuadramos. Y de aritmética, que es lo que se le llama precálculo, por eso se le llama precálculo, un curso de precálculo, es para que el estudiante pueda defenderse cuando entre a cálculo. Porque el problema del cálculo es la base del álgebra. Porque si el estudiante Sí. no sabe a qué factorizar una diferencia de cuadrado, no va a resolver este límite. Exacto, sí. Y el problema no es el límite, el problema es una diferencia de cuadrado, un tema de álgebra, un tema de precálculo. Entonces, eso es un ejemplo.
Entonces, bien, ya dicho eso, ¿verdad? Y dándole esa pincelada de la utilidad que tiene el álgebra, la aritmética en el cálculo, nosotros nos quedamos con esta claridad, ¿verdad? Que Sí. cualquier número, cero entre cualquier número es cero, pero cualquier número entre cero, eso es lo que me da es indeterminado, porque el número tiende a infinito, dado que crece de manera inmensa. Entonces, visto eso, volviendo O nosotros del sea, conjunto numérico, eh, sí, cualquier número dividido entre cero es infinito, pero cero, pero cero dividido entre cualquier número es cero. efectivamente, y eso es muy importante, porque que, como vimos ahí, hay en muchos otros lugares del cálculo y de la matemática donde se va a aplicar esos conceptos. Por ejemplo, ahí en los límites, hay muchísimos límites donde, eh, no, que hay indeterminación. Bueno, indeterminación por eso, porque está dividido entre cero. Y hay entonces que romper esa indeterminación. Entonces, nosotros vimos los números racionales, vimos los ¿Sí? números naturales y vimos los números enteros. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese. Hay un tema, algo llamado que son los diagramas de Venn-Euler, que se utiliza para representar los conjuntos numéricos. Entonces, ¿qué va a ¿Cómo pasar? llama? ¿Cómo llama? ¿Cómo llama? Los diagramas de Venn-Euler. Ajá. Eso es para representar los conjuntos. El diagrama de Venn-Euler no es más que esto que le voy a poner aquí. Mire, este conjunto se llama Q, que son los números racionales. Dentro de los, dentro de los números racionales, nosotros vamos a tener, a ver si eso más bonito, eh, que me quede como más alargado, así más o menos, que oferta nueva. Estos son los números racionales. Este que está aquí adentro son los números enteros. Y el otro pequeño que me queda adentro son los números naturales. ¿Por qué eso es muy importante? Porque yo tengo que saber que los números, eso lo voy a escribir aquí también de una forma, en forma de los números, eh, los números naturales. Voy a ponerlo de atrás para. Los números naturales son un subconjunto, ese símbolo se lee subconjunto de los números que entero. Mírenlo aquí. Y los números enteros a su vez son un subconjunto de los números Racionales. racionales. Y los racionales a su vez van a ser un subconjunto del número real. Reales. Exactamente. Y mire qué bonito. Esa es la famosa cadena. Este cuadro lo voy a borrar de nuevo para hacerlo más bonito. Porque tengo que hacer eso que se me vea. Este gran conjunto es el conjunto de los números Reales. reales. Dentro hay otro gran conjunto que es el de los números racionales. Dentro hay otro grande que es el de los números enteros. Y dentro, por último, tenemos el conjunto de los números natural. Ahora sí. ¿Por qué eso es muy importante? Bueno, porque eh, yo tengo dentro de los naturales solamente números enteros positivos. Yo tengo, por ejemplo, eh, a ver, yo tengo, por ejemplo, el 1, yo tengo el 2, yo tengo el 100,
Pero cuando voy a los enteros, aquí yo tengo un -5, tengo un -20. La tengo aquí -20. Tengo el 40. O sea, los positivos también están aquí dentro de los enteros. ¿Por qué? Porque los Sí. enteros pueden ser positivos o negativos. Donde no pueden haber negativos en lo natural. Entonces, ya dentro de los racionales aparecen los mismos números, las fracciones, 5 medios, puedo tener -3/5. Es decir, que lo negativo, fracciones negativas, también aparecen en los racionales. En los racionales aparecen enteros, naturales, fracciones, positivas, negativas. Aparecen lo naturales. Espérate, yo estoy aquí dentro. No, este afuera es el de los reales. Y este era el de lo entero. Pero no importa, porque dentro de los reales igual van a aparecer fracciones. Pero estos son los racionales. Aquí un medio. Y así sucesivamente. 3/4. eh, entonces, yo le voy a enviar un artículo donde yo tengo eso más. Eso claro, eso aparece mucho en internet. Esa imagen con los diferentes conjuntos numéricos. Ok. Lo Entonces, puedo buscar en internet y lo mirando, ¿verdad? En YouTube. sí, sí, yo le voy a enviar un artículo también, ¿no?, con eso mismo. Así que no se preocupe, eso lo voy a enviar al WhatsApp para que usted lo lea y repase eso. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? Los números irracionales, por ejemplo. Ellos van a estar, pero no van a estar dentro de los racionales ni dentro, sino que los números irracionales van a estar aparte. Van a estar aparte. Para eso yo tendría que, déjame mostrarle de una vez. Para, ¿dónde que está la opción aquí? Para ocultar. Esa recta numérica es llamada, por lo menos los números enteros se representan así. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que los números enteros están formados tanto por los positivos que están a la derecha como por los negativos que están a la Ahí. izquierda. ¿Alguna pregunta? Complementar la clase de hoy. Porque ahí yo, por ejemplo, explico lo naturales, los enteros, los racionales, los reales, y explico algunas propiedades. Porque, por ejemplo, los números racionales se pueden expresar como la razón de dos números enteros. Esa es la definición de un número racional formal. Es decir, los números racional, ¿verdad?, que se utiliza con la letra Q. Me borra eso. Los números racionales, pero parece que, ok, ¿qué fue? Números racionales que se simbolizan con la letra Q son aquellos números de la forma A sobre B, donde, esa coma ahí quiere decir donde A y B pertenecen a los números enteros, pero tal que, esa slash ahí se lee tal que, B es diferente de 0. No se me podía quedar eso. Muy importante. ¿Estamos claros? ¿Por Sí. qué? Ya usted sabe, porque ya lo explicamos. ¿Por qué B no puede ser 0? Ah, bueno, B no puede ser 0 porque entonces la división por 0 no está definida. Entonces, eso es bien chévere. Los números naturales se utilizan para contar. Los enteros están formados por los enteros positivos y los enteros negativos. Y los racionales son aquellos números de la forma sobre B tal que A y B pertenecen a los números enteros, pero B no puede ser diferente de 0. Los irracionales tenemos que tratarlos por su parte con calma. Sin embargo, podemos decir que los irracionales son todo lo contrario a los números racionales. ¿Qué pasa con los números irracionales? Que ellos no pueden expresarse como la razón de dos números enteros, mientras que los racionales
pueden expresarse como la división de dos enteros. Los irracionales no pueden. Yo puedo expresar el número racional 4 como 8 sobre 2, es una fracción. Lo puedo representar como 40 entre 10 y es el mismo número, que es un número natural, pero a la vez entero y a la vez racional. ¿Por qué racional? Porque es el mismo número que yo estoy expresando como una división de dos números enteros. Mírenlo ahí, o sea que cumple la definición de número racional. Pero entre los números irracionales, yo no puedo hacer eso, porque entre los números irracionales yo tengo números como el número pi, yo tengo números como el número de Euler, número e, yo tengo números como la raíz cuadrada de 2. Entonces, eso es otro mundo ahí. Y ahí hay que aplicar muchas propiedades. Entonces, entre los números irracionales, ellos son hijos del mismo padre. Es decir, que estos dos, voy a ponérselo aquí ya para terminar, para que usted lo vea con más claridad lo que estoy diciendo. Este señor, que es el conjunto de los números reales, me engendra a este y me engendra a este. Estos dos conjuntos son hijos del mismo padre, pero estos dos no tienen nada en común. Se odian a muerte, porque aquí yo tengo números natural entero, aquí yo tengo el 0.5, aquí yo tengo fracciones como...